El 24 de mayo de este año 2021 se cumplieron 102 años del nacimiento de Manuel Vicente Lima, artista plástico y docente, cuya trayectoria vamos a hacer un poco una mención sobre su vida y sobre su obra, deteniéndonos fundamentalmente en lo que es la serie de los fantasmas, que así lo tituló él, una serie que hace alusión al periodo a la década de los 70, que es el periodo de la dictadura militar, haciendo alusión también a los años anteriores, durante el gobierno de Pacheco Areco, en los años 67, 68 en adelante, donde había una restricción de las libertades con las medidas prontas de seguridad. Manolo Lima fue un hombre humilde, fue un hombre sencillo, pero con fuertes convicciones y valores éticos y morales. Fue un humanista, fundamentalmente, siempre con una mirada puesta en la justicia social y en la libertad. La libertad siempre fue el leitmotiv de Manolo, que lo condujo y lo guió durante toda su vida de una manera muy coherente, ¿no? Siempre de una manera activa también, no solamente se quedó en sus pensamientos. Manolo Lima, conocido por todos como Manolo, nació en un hogar humilde, en un hogar sencillo. El padre había trabajado en un horno de ladrillo, después tuvo almacén, después tuvo panadería, o sea, siempre luchando por su subsistencia y la de su familia. Nació en Rocha en el año 1919, ahí pasó su infancia, y hay algunas anécdotas que son significativas y conocidas por algunos. Por ejemplo, cuando era niño, siempre le gustaba dibujar a él, me acuerdo que había mencionado de que una vez accidentalmente rompe una rosa que había traído su madre desde Brasil. La madre, angustiada al ver esas rosas quebradas, se angustia y Manolo hace un dibujo y se lo entrega como forma de aplacar su angustia, la angustia de su madre. Ahí ya empezamos a ver la calidad, el inicio de la calidad empática, cómo se consustancia Manolo con el dolor ajeno, con el dolor del otro, ¿no? Y ese es un elemento indicativo que va a perdurar durante toda su vida, ¿no? Esa calidad empática que tiene frente a la angustia, al otro, al ser humano. Por otra parte, vemos también en esa actitud de entregarle ese dibujo, cómo a través del dibujo él expresa sus emociones, esa empatía que había mencionado, ¿no? No a través de lo verbal, sino a través del dibujo. Es su forma ya casi natural de expresarse. Allí en Rocha pasa su infancia, y después en la adolescencia, a los 16 años aproximadamente, va con su hermano Carlos a Montevideo, se instala en una pieza muy sencilla en el barrio del Cerro. Allí se encuentra, en esa pieza, se encuentra aproximadamente un año y se consustancia mucho con la idiosincrasia del barrio del Cerro. El barrio del Cerro es algo que él amó y lo va a seguir amando durante toda su vida. ¿Por qué? Porque era un barrio de clase obrera, de clase trabajadora, un barrio de gente sencilla, un barrio que tenía un sentido de solidaridad, un sentido comunitario, y tenía una identidad muy definida que era muy afín a la idiosincrasia que se iba formando en Manolo. Allí está un año, después pasa a estar en la Escuela de Formación Profesional, dirigida por el doctor Martí Lené. Ahí está aproximadamente, esos 4 años rondan desde el 36 al 39-40 aproximadamente, y en el año 41 entra en el taller de Torres García, donde no solamente recibe la calidad artística y aprende de este maestro, sino que también se consustancia con su espiritualidad. Torres García tenía un taller con alumnos y enseñaba de manera gratuita, cosa que copia Manolo y lo va a hacer en su taller en relación a sus alumnos. Pero volviendo un poquito a la adolescencia, a la etapa de adolescencia en Montevideo,
vemos que transita entre Montevideo, la colonia de escuela profesional de Martí-René, y también se inscribe en un liceo nocturno en Montevideo, donde su compromiso con lo social, la mirada que tenía hacia la problemática social, lo lleva a militar en un gremio estudiantil, en el movimiento estudiantil. Después se solidariza con las huelgas obreras de los frigoríficos, con huelgas obreras reivindicativas de los obreros de ANCAP, y también empieza a militar en lo que se llamaba en aquel entonces el Partido Socialista Libertario. De ahí empieza a tener una amplia visión, no solamente a nivel nacional, sino más bien latinoamericanista. Se solidariza con la Revolución Cubana, de hecho funda un comité de apoyo y de solidaridad a la Revolución Cubana, y encuentra cierta afinidad con los movimientos progresistas y revolucionarios de América Latina en su conjunto. Todos estos hechos van conformando, le van dando una base sólida en cuanto a sus convicciones y en cuanto a sus principios, que no solamente los expresa de manera activa y militante, que fue un militante durante toda su vida. En la edad adulta ya su militancia empieza a aparecer a través de sus obras. Y nos vamos a detener en un momento, en la serie de Los Fantasmas, que él titulaba Los Fantasmas, que es la serie que él pintó acá en su casa, en su taller, que es alusiva a lo que es la dictadura militar de la década de los 70. Encontramos dentro de sus obras, estas obras de la serie de Los Fantasmas, por ejemplo, lo que es la pintura Los Molinos de Viento. Los Molinos de Viento es una obra donde aparecen, nosotros lo podemos ver, donde aparecen como gigantes, ¿no? Representando un poco los gigantes del Quijote de la Mancha, ¿no? Hace una alusión a la obra de Cervantes. El Quijote que interpretaba que eran gigantes en los cuales él se tenía que enfrentar. Esos gigantes eran representativos de la época tiránica de su época, la tiranía que estaba viviendo el pueblo español. Y quería luchar por sus ideales, el Quijote, enfrentándose a esos gigantes que en realidad eran los molinos. Y encontramos a un Sancho Panza que le decía, no son gigantes, sino que son los molinos. De todas maneras, el Quijote arremetió, por supuesto, contra los molinos y salió herido por el golpe de las aspas de ese molino, ¿no, verdad? En esta obra, Manolo, que hace toma esa metáfora del Quijote y así hace alusión de esos gigantes como fantasmas, ¿no? Que se encuentran en la cima de la montaña, lo podemos ver, bien como si fuera la cúspide del poder, ¿no? Gigantes que tienen un aspecto tenebroso, atemorizante, se encuentran en la cima de la montaña como si fueran los dioses del Olimpo que conducen la conducta humana. Y vemos que en la pintura los rostros de estos gigantes, como que aparecen de forma como fantasmática, tienen la mirada puesta en lo que es en blanco la paloma de la paz, símbolo de la paz y de la libertad. Incluso se ve uno de los gigantes de estos fantasmas, se ven como que están, donde está la paloma que está como próxima a ser devorada por uno de esos fantasmas, ¿no? Fantasmas que representan la tiranía del Estado. Por otra parte, incluso esos ángulos violentos de los quebradizos, de ángulos rectos de los brazos de los gigantes, dan la sensación de que quieren atrapar a esa paloma y semejan un poco los contornos de las aspas de los molinos de la obra de Cervantes. Vemos también que al pie de la montaña, o sea, como si fuera el estrato social más bajo, se encuentra el Quijote, ¿no? Que diría el Quijote Manolo, Manolo el Quijote, ¿no? Luchando por sus ideales, no importándole la diferencia de las proporciones entre la inmensidad de los gigantes y de la forma diminuta en que aparece el Quijote, ¿no? Pero arremete va a la batalla contra esos fantasmas, ¿no?
luchando con la energía de sus ideales, luchando también por la sociedad del Uruguay de aquel entonces, y luchando también por sus amigos y conocidos, que de alguna manera algunos fueron detenidos, desaparecidos o encarcelados, sencillamente, no tan sencillamente. O sea, luchaba por todo eso en pro de la libertad y de la justicia social. Encontramos que el Quijote va dirigido hacia la montaña, a encarar a esos fantasmas, ¿no?, representativos del Estado. Y por otra parte encontramos un Sancho que está mirando de manera opuesta, ¿no? Está mirando como hacia el observador, hacia el mundo real, ¿no? De esa manera pone como una contracara, un opuesto entre la lucha, ¿no?, de la lucha del Quijote, y que es la fantasía del Quijote, y el sentido de realidad, que es el paralelismo entre el mensaje que, repito, había dicho Sancho Panza, le había dicho al Quijote que no eran fantasmas, que no eran gigantes, sino que era un molino. De la misma manera, ese sentido de realidad se muestra Sancho mirando hacia el mundo externo, hacia el mundo real, hacia el observador. Encontramos la imagen en todo su conjunto, cómo predominan los colores oscuros, esa paleta baja, con la variedad de colores, las variedades tonales. Encontramos el dramatismo en la expresión de estos fantasmas, el dramatismo en cuanto a la desproporcionalidad, y vemos también que de alguna manera es una escena angustiante, trágica, donde puede sublimar de alguna manera Manolo su mundo interno, su visión del mundo interno y cómo lo va proyectando hacia el exterior. Es decir, que el mundo subjetivo, el mundo interno de Manolo, esa subjetividad, la objetiva en un objeto real, ¿no?, al exterior, que es la pintura propia. Y esa pintura, o como hecho real, objetivo, se conecta con la subjetividad del observador, dándole como un cachetazo de realidad, poniendo y exponiendo el Manolo, no solamente, como decía él, no pintó solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve, pero que existe. Es decir, pintaba la esencia de una realidad, y lo pintaba de una manera casi que fantasmática, tenebrosa, dramática. Entonces, ese objeto real, que es la pintura, se conecta con esa subjetividad. Como decía Vygotsky, que el arte es la forma de expresión subjetiva, expresa un poco la subjetividad de la individualidad del artista. Entonces, si bien pinta Manolo estas obras, la serie de los fantasmas, en su taller, de alguna manera su taller era como una burbuja permeable, o sea, no era un taller hermético donde se quedaba el pensamiento y las ideas y las emociones de Manolo dentro de ese taller, sino que salían al exterior a través de sus obras, ¿no?, tratando de promover sus obras, de sacudir al observador, ¿no? De esa manera, las obras, la angustia de Manolo y su visión del mundo, ¿no?, se sale del taller y actúa como una pintura militante, una pintura que rechaza la realidad, y es una pintura de protesta. Es la manera de continuar su militancia a través de su vida. También podemos encontrar una similitud a lo que es esta pintura, ¿no?, con algunas pinturas, las pinturas negras de Goya también. Recordemos que Manolo siente la influencia de pintores que le anteceden, que son, por ejemplo, el Greco, Goya, Velázquez, también Picasso, Cézanne, de donde se va bebiendo una serie de formas de expresión que lo va a manifestar a través de toda su vida, a través de los desnudos, a través de escenas portuarias, a través de naturalezas muertas, y por supuesto en las obras síntesis, diríamos, de Manolo, es esa forma expresiva, expresionista, al pintar esta serie de los fantasmas. Cuando menciona Goya,
me recordó esta pintura, por varios motivos, por las características de la obra, me recordó a lo que era esa pintura de Goya que es Saturno o Cronos, Saturno para los romanos, Cronos para los griegos. Cronos para los griegos era el titán, los titanes eran anteriores a los dioses del Olimpo, ¿no, verdad? A los dioses del Olimpo, donde dirigían desde el Olimpo la conducta humana. De alguna manera tenían una gran influencia, ¿no? El Olimpo era el poder de los dioses. Entonces vemos a Saturno, yo lo asocio más con Cronos, ¿no? A la manera griega, que es Cronos devorándose a sus súbditos o a sus ciudadanos. Cronos representa al Estado, a la tiranía y la crueldad del Estado, por un lado, que no es ni más ni menos que el paralelismo de Goya, de Cronos, que es el símbolo del tiempo, que de una manera también cruel, trágica y acelerada, va devorando la vida de Goya. Tengamos en cuenta que Goya, a los 46 años, se le detecta algunos críticos, investigadores, dicen que tuvo una enfermedad autoinmune, otros dan otras teorías, pero el asunto es de que a partir de los 46 años tuvo un envejecimiento precoz, un deterioro físico precoz, que le produjo una sordera severa. Eso lo llevó a tener un carácter mucho más irascible y entrar y quedarse más en una burbuja, en su mundo de introversión. Eso lo llevó a sufrir también la soledad. Entonces, quiero decir que Goya sufrió una vejez que le resultó realmente insoportable y veía esa vejez que se le avecinaba la muerte de una manera acelerada. Ese sufrimiento de Goya, ¿no?, sobre su vida es el paralelismo entre Cronos, ¿no?, que devora su vida, la vida de Goya, y Cronos como estado que devora a sus súbditos. Tengamos en cuenta que la época de Goya atraviesa la tiranía de tres Borbones, ¿no?, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, atraviesa la invasión de los franceses con un rey intruso que es José Bonaparte, que le decían Pepe Botella, hermano de Napoleón. Atraviesa la lucha de los españoles por la independencia para liberarse de los franceses. O sea, toda una etapa muy sangrienta y muy tiránica. Goya siempre fue, sobre todo lo expresó en la serie de pinturas negras, expresaba su rechazo y su crítica al poder perverso del Estado, a la nobleza, a la iglesia, al clero y también a la Inquisición. De hecho, se tuvo que ir, se exilió posteriormente, en determinado momento de su vida, se exilió a Francia, estuvo en Burdeos, estuvo en París. Bueno, entonces vemos en esta obra de Cronos, ¿no?, sobre todo el rostro de Cronos, vemos que está expresando Goya, tanto por su padecer interno como por la sociedad que estaba viviendo, está expresando sus miedos, su soledad, su propia tragedia y también lo vemos bien su desesperación. Cronos, la pintura esta está representada también con una paleta baja donde predominan colores oscuros, negros, grises, algún dorado y algún color blanco que aparece de manera abrupta, ¿no?, sobre todo en la mirada trágica y desesperada de los ojos de Cronos. A mi parecer, me parece que hay una similitud muy importante también entre Goya y Manolo. Goya, volviendo a la imagen de los molinos de viento, nosotros podemos encontrar que hay una aproximación a la imagen tensa, trágica, dramática, pero también es una imagen muy enérgica y protestataria. Es una imagen que está denunciando la esencia de lo que se está viviendo en aquella época.
Después encontramos otra de sus pinturas, que es Los Condenados de la Tierra. En Los Condenados de la Tierra aparece el hombre, la inteligencia y también el ángel, ¿no? En esta pintura nosotros podemos ver cómo aparece el hombre como eje central, ¿no? Imponiéndose en la pintura, ¿no? De una manera que nos da la sensación de que el hombre está como maniatado, sometido. El hombre se encuentra hasta con un rostro que parece cabizbajo, ¿no? No diría que resignado, pero sí de alguna manera sometido. Y aparece como figura central. Detrás del hombre podemos ver que aparece la inteligencia de una manera oscura, de una manera sombría, oculta. La inteligencia que se encuentra como de manera latente, expectante, como esperando ser liberado por el hombre, ser liberado y ser invocado por el hombre, ¿no? Es algo una inteligencia que está como reprimida, ¿no? Y por eso figura de una manera oculta y de una manera sombría. La inteligencia era una cualidad del hombre que maravilló siempre a Manolo. Y era como decía Einstein, ¿no? Que Einstein mencionaba que la inteligencia no pasaba fundamentalmente por el conocimiento, sino que pasaba por la fantasía, por la creatividad. Y ahí Manolo se sentía muy afín con esa definición, siempre amante de la creatividad, de esa libertad, de la libertad de pensar, de sentir y de actuar fundamentalmente, ¿no? Que fue el hilo conductor durante toda su vida. Y por otra parte encontramos el ángel, que contrasta un poco con el color de una manera clara, blanca, ¿no? Representando un poco lo que es la paz, la libertad y fundamentalmente la espiritualidad del hombre, que de una manera se encuentra ahí también como callada, ¿no? ¿Verdad? De una manera pasiva, ¿no? ¿Verdad? Hasta que esperando siempre que pudiera resurgir, ¿no? Son los tres condenados de la tierra que de alguna manera representa, Manolo a través de esta pintura, representa la opresión de la creatividad, de la libertad y de la espiritualidad humana. De esta manera, Manolo pinta así con colores oscuros, representando un poco lo siniestro, lo dramático. Aparecen esas imágenes que aparecen como desdibujadas, las figuras aparecen desdibujadas, con un aspecto inacabado, un aspecto como bruto, tratando de alguna manera representar lo dramático de esa época y de alguna manera pretendiendo convulsionar y sacudir al observador, ¿no? Mostrándole lo que subyace a lo que es la apariencia. Y con respecto a la apariencia, podemos ver una tercera pintura de la serie de los fantasmas de Manolo, una pintura sin título, donde aparecen tres personajes oscuros de fondo y aparecen tres máscaras que se encuentran por delante. Esto semeja un poco, o me hace recordar, a lo que es las máscaras, la utilización de las máscaras en el teatro griego, la Grecia clásica, donde se representaba una obra con tres actores, que eran los hipócritas, se llamaban los hipócritas, y el coro. Los actores utilizaban, como bien es sabido, utilizaban máscaras para representar aquello que no eran, representaban un personaje. Y de esa manera un poco está lo que es esa mascarada, ¿no? ¿Verdad? Lo que es la imagen por un lado y lo que es el contenido de fondo, oscuro, los hombres tenebrosos que se encontraban detrás de esas máscaras. Por otro lado encontramos también una figura, una imagen blanca que nos hace recordar en Los Condenados de la Tierra, nos hace recordar al ángel, ¿no? Con toda su espiritualidad, pero con un rostro que da la impresión de que tiene como un velo, ¿no? Como que está un ángel censurado, un ángel que está reprimido, que no puede ver, que no puede hablar.
Y a la derecha se encuentra otra figura, ¿no?, de un hombre portando un libro, aparentemente es un libro, que uno lo interpreta, o yo lo interpreto, como que está el conocimiento del hombre, ¿no?, ya con una mirada hacia afuera, como queriendo salir del cuadro, ¿no?, queriendo salir de la opresión y de la censura. En síntesis, toda esta serie de Manolo, la serie de los fantasmas, la realiza acá, en su taller, en su casa, una casa que fue construyendo poco a poco, que de alguna manera fue como una burbuja, decía anteriormente, una burbuja pero permeable. Permeable, ¿por qué digo? Porque salía de ese clima que logró construir y promover Manolo en su taller y en su casa. Era un clima donde estaba la libertad de pensamiento, la libertad creativa, la libertad en cuanto a su forma de actuar y de pensar. Era una casa de puertas abiertas, donde venían los pasantes de otros departamentos y de repente se quedaban, estaban de paso, seguían, pero siempre hubo una espiritualidad, una humanidad en esta casa, de solidaridad, de sentido comunitario, la enseñanza gratuita que había mencionado de Manolo. O sea, no era exclusivamente lo artístico, ¿no?, sino que era todo muy vivencial. Era, digo una burbuja porque de alguna manera era la antítesis total de lo que era la realidad uruguaya, pero no una antítesis donde se quedaba Manolo, sino que traspasaba la frontera de esa propia burbuja, por eso digo una burbuja permeable, recibía el dolor humano de la sociedad, pero también llevaba a la sociedad sus pinturas como obras de denuncia, de rechazo de la realidad que se estaba viviendo en el país, como una protesta para tratar de movilizar la conciencia humana y que llegue la conciencia a un lugar, a un espacio más, a un nivel más evolucionado, generar conciencia en la ciudadanía. En síntesis, podríamos hacer de manera somera, mostrar esas pinturas que creo que son, casi diría, de las más significativas de la serie de los fantasmas. Todo esto que acabo de mencionar es un poco la síntesis, que a mi manera de ver, visto bajo mi subjetividad, mi interpretación, más bien desde el punto psicológico y no como crítico de arte, ¿la verdad? O sea, focalizándome más en lo que es la psicología del arte, donde actúan tres elementos fundamentales, que es el mundo interno del artista, ¿no?, que de alguna manera, como dije anteriormente, se objetiva en una obra, y ese objeto real en el mundo externo entra y se conecta con la subjetividad del observador. Por eso espero que sea de su interés y hasta cualquier momento.